Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, aquí en el set tenemos a una gran persona. Va a ser un gran invitado. Antes de comenzar, le quiero mandar un gran saludo virtual a mi profesora Marcela Concepción Revilla Escudero para la materia de normatividad y legislación de tecnologías de la información para la Universidad Tecnológica de México, que es la UNITEC. Al hablar de este tema, que son las normativas, la legislación con la tecnología, cuando uno lo hace de forma correcta, tenemos una gran herramienta que es lo que nos permite trabajar día a día, y por esa razón estamos hoy de forma remota, mejorando nuestro proceso para que las tecnologías sean cada vez mejor. Sin embargo, el no utilizar las normas con la tecnología correcta nos puede llegar a sanciones, multas, pérdidas de aplicaciones o hasta la cárcel. Para ello voy a presentar al CEO de la empresa Yemen Company of Technology, que nos va a explicar toda esta situación, todo este tema, y nos trae un tema muy importante, un tema que se suscitó en el 2018, ya cuando explotó la bomba. Sin embargo, todo viene un poquito atrás. Pues vamos a comenzar con la intro, presentamos a nuestro invitado especial y arranquemos con todo este video. Quédate porque arrancamos. Soy estudiante de la maestría en seguridad de las tecnologías de la información, y como pudimos ver después de esta intro, tenemos aquí nuestro CEO. Nuestro CEO se llama Yemen, viene de la empresa Yemen Company of Technology, en el cual, por favor, Yemen, preséntate de este lado y arranquemos con este video. Bienvenido. Muchas gracias, Omar, te lo agradezco. Me presento rápidamente, mi nombre es Yemen Mondragón Ramírez. Soy el CEO de una gran empresa que es Yemen Company of Technology, y como bien lo decía Omar, vamos a estar platicando sobre las leyes, normatividades y la tecnología, que es lo más importante. Siempre tenemos que tener en cuenta que todas las tecnologías que lleguemos a lanzar al mercado no solo es programar y lanzar nuestra compañía con nuestras aplicaciones, con nuestros programas, con nuestro software. No, también tenemos que llevar unas directrices, algunos parámetros, algunos contratos que van a ser muy importantes. Para ello vamos a enfocarnos un poco en algunas normas, como las normas ISO internacionales, algunos contratos. Vamos a estar platicando sobre la Ley Federal de la Protección de los Datos. ¿Qué pasa cuando una persona llega a incurrir en algún proceso legal con una aplicación, con un programa, con un software, o se presta
para estar haciendo cosas que no deben, o bien, si ya tenemos contratos, o si no se tienen contratos, se tiene que implementar. Pero ¿qué pasaría si hoy toda esta información que tenemos en nuestras empresas, que son temas muy delicados, se lo lleva una persona y lo empieza a divulgar, se meten procesos legales? Pues por eso es muy importante que en toda la tecnología llevemos normas, leyes, y que se estén cumpliendo, que se estén revisando constantemente para evitar daños, pérdidas a nuestras empresas. Así que vamos a comenzar con cada uno de los temas que vamos a ir viendo poco a poco. Quien nos va a estar diciendo más o menos cómo arranca todo es Omar. Sobre eso nos vamos a ir guiando punto por punto. Pues muchas gracias. Arranquemos. Pues bien, Jimmy. Te puedo decir Jimmy, no pasa nada. Excelente, gracias. Ok, vamos a arrancar con la parte del CEO. Quiero que nos digas qué es el CEO, cuáles son las funciones que realiza el CEO y que nos des un breve análisis. Posteriormente quiero que nos digas qué son los fraudes que se cometen y la manipulación de las computadoras. Quiero que nos hables sobre eso un poco. La falsificación de la información, los daños o modificaciones a programas de los datos, importantísimo. También quiero que nos hables el tema que traes ahí guardadito, el que nos dices qué pasa si incurrimos en algún proceso legal o si utilizamos las tecnologías para un fin que no es el correcto. Aparte de ello, quiero que nos des un ejemplo, pero quiero un ejemplo bueno, un ejemplo grande, de esos de los que han generado polémica en el mundo. Posteriormente me gustaría que nos hables sobre la ISO y algunas de las normas de esta ISO, o sea, las normas que tú consideras que son importantes para tu empresa. El objetivo también de la norma, los mecanismos de seguridad en la ISO, la seguridad. Quiero que nos hables de la triada SIT. Yo creo que esa es súper importante para las empresas de tecnología. ¿Estás de acuerdo, Jimmy? Y posteriormente quiero que nos empieces a platicar sobre la Ley General de la Protección de los Datos Personales, algo que nos estabas comentando. Entonces, pues vamos a arrancar. ¿Te parece muy bien? Te quiero invitar para que te sientes aquí, nos comiences a platicar todos y cada uno de estos temas poco a poco. Pues bien, vamos a iniciar rápidamente con lo que es un CEO, el cual es un director de información o jefe de tecnologías de la información. Realiza una función muy esencial, que es la gestión de los recursos de los tecnológicos orientados a los procesos. Con uno de ellos es gestionar todos los recursos tecnológicos tangibles e intangibles. ¿A qué nos referimos con tangibles? Bueno, tangibles como un teclado, es la parte que se puede tocar, un ordenador que se puede tocar. La parte intangible, y es cuando nos referimos al software, a la programación, es algo que no es tangible, ¿de acuerdo? Muy bien. También mi función es analizar y proponer al CFO, que es el director financiero, el riesgo con un objetivo de seguir para que se aumente el valor de la empresa, y se proponen recursos de soluciones tecnológicas que nos ayuden a mejorar la productividad de nuestra empresa. Posteriormente nos encargamos de supervisar el mantenimiento de la infraestructura tecnológica, implementando metodologías basadas en tecnologías de la información nos ayudarán a optimizar los procesos. Para la parte del análisis, vamos a platicar un poco sobre ahorita el mundo tecnológico en el que estamos presentes. Casi todas nuestras actividades día con día son pensadas por dispositivos móviles, ordenadores, y llevan riesgos. Los riesgos que se pueden presentar para los seres humanos, para todas las personas. Las personas se encuentran expuestas a una situación en las que los derechos, incluso la seguridad misma, física y mental, están en riesgo debido a la gran cantidad de información que se concentra en un sistema informático que es el banco, y por ello tenemos los ataques cibernéticos. Estamos muy expuestos y más que nunca a la vulnerabilidad
de nuestra información, nuestra privacidad. Antes teníamos el privilegio de que toda nuestra información la teníamos solamente nosotros. Desde que llegó la revolución de la tecnología, el Internet de las cosas, el Big Data, pues ahora nosotros utilizamos muchísima información que transmitimos en servidores. Un sistema informático es una serie de componentes que se relacionan con un conjunto de computadoras y cada sistema a su vez tiene una composición, una estructura y un entorno. La protección es algo muy importante. La protección de estos conjuntos de componentes o de lo que conocemos como seguridad informática y generalmente se encuentra a cargo de especialistas en sistemas informáticos. Por otro lado, la seguridad de la información se relaciona con la ausencia de riesgos sobre los datos que están procesados. Es decir, almacenados, eliminados, resguardados, recuperados, en general son datos. Si el día de hoy yo en mi celular, en mi cuenta de iCloud o en algún sitio que tiene un carrier como Microsoft, Amazon, Google, nosotros eliminamos nuestra información de nuestro dispositivo móvil. Pero aquí cabe una pregunta: ¿ustedes creen que de los servidores de estos carriers se llega a eliminar? No. ¿Crees que te regresen tu información? No se sabe, porque hay temas y juicios legales donde se han pedido que la información se regrese y no se ha llegado a cabo todo eso. Tipos de delitos que vamos a trabajar por medio de lo que establece la ONU, ¿no? El primero es el fraude. Son los fraudes cometidos mediante la manipulación de computadoras. Posteriormente tenemos manipulación de los datos de entrada, manipulación de la programación, manipulación del programa, manipulación de los datos de salida, fraude efectuado por manipulación informática. Es lo que nos está desglosando la ONU en el primer punto. En el punto número 2 tenemos la fiscalización informática, utilizando sistemas informáticos como objetos, utilizando sistemas informáticos como instrumentos para hacer fraude. El punto número 3 son los daños o modificaciones del programa o datos computarizados, sabotaje informático, virus, códigos dañados. Vamos a ir viendo un poquito de todo eso. Bomba lógica o cronológica, accesos no autorizados a sistemas o servicios, temas muy importantes. Piratas informáticos o hackers, los tenemos de sombrero blanco, sombrero negro, sombrero gris. Sombrero negro, clarísimo, nos van a hacer daño, nos van a pegar, nos van a impactar directamente a la empresa. Y punto que podemos dialogar aquí es el ransomware, que como tal encripta nuestra información y si no les hacemos el pago, no nos regresan nuestros datos. Para eso tendríamos que utilizar a una persona que sea muy bueno en análisis forense, que nos ayude a extraer nuestra información de nuestras memorias RAM, donde se quedan ahí todos nuestros passwords, para poder rescatar nuestra información. Hay algunas personas que lo pagan, hay otras personas que no lo pagan y hay otras personas que tampoco lo dicen. ¿Por qué? Para que su empresa no quede mal. Pero si no lo dicen, no se puede contribuir a que disminuya el tráfico de información. Los delitos informáticos por la Interpol son ataques contra sistemas y datos de información usurpando la identidad, distribución de imágenes de agresiones sexuales contra menores, estafas a través de la web, intrusión de servicios financieros en línea. El tema de la banca es un tema complicado y si no tienen una gran seguridad les puede impactar grandemente. La difusión del virus, esa parte, la parte esencial de poderles instalar a cada una de nuestras personas, el utilizar correctamente nuestros ordenadores, no abrir mensajes inadecuados, no abrir correos que no son viables, puede salvar toda nuestra empresa. El que uno abra un correo electrónico puede, sin darse cuenta, instalar un pequeño gusano que va a recorrer toda la red para extraer datos o bien dañarlos.
Y también hay el tema muy importante, que es el que últimamente ha tomado tanto impacto, que es el de phishing. Como tal, pues obtienen datos de cualquier persona y con un solo dato, una mínima información, pueden hacer de todo, lo que le llamamos ingeniería social. Y como se los prometí, vamos a hablar sobre un tema que generó mucha polémica en el 2018, parte del 2019, y el cual se dio por la campaña de Donald Trump, afectando a Facebook, porque fue Cambridge Analytica. Pues bueno, ¿qué pasó? Vamos a hablar de las 5 claves para entender el escándalo de Cambridge Analytica, que hizo que Facebook perdiera una gran cantidad de dinero en tan solo un día. Si Facebook no se hubiera retractado de que su plataforma estaba utilizándose para medio de controlar y sacar datos de miles de usuarios, de miles y millones de usuarios, él no solo hubiera perdido muchísima cantidad de dinero, pudo haber perdido el derecho a seguir utilizando esta plataforma, lo cual lo llevó a utilizar nuevas políticas. Las acciones de Facebook cayeron un 7% tras la publicación de una serie de investigación periodística que afirma que la consultora Cambridge Analytica adquirió de forma indebida información de 50 millones de usuarios de la red social. O sea, ¿se imaginan el tema que generó? Pues es un tema delicado. Son datos que realmente no se sabe y generan mucha polémica. Pues bueno, como tal, Cambridge Analytica y Mark Zuckerberg, como creador de Facebook, cometieron errores, pero pidió una disculpa por todo el escándalo que se generó. Mark Zuckerberg sabe que cometió errores, asume la responsabilidad y aplica nuevas políticas, nuevas normas para reforzar la seguridad y garantizar la privacidad de cada usuario. Ahora bien, ¿qué es Cambridge Analytica? Vamos a hablar un poco de Cambridge. Cambridge Analytica fue una compañía privada que cambiaría la minería de los datos y el análisis de estos con la comunicación estratégica para el proceso electoral. La empresa fue creada en el 2013 como una rama de la casa matriz de comunicaciones laborales para participar en la política estadounidense. Pero en marzo del 2018 la empresa se vio involucrada en un escándalo con Facebook. Aproximadamente el 2 de mayo del 2018, la empresa anunció el cierre tras el escándalo que se generó con la compañía Facebook, porque se filtraron miles de datos más tarde. El 2 de mayo del 2018 la empresa anuncia el cierre tras el escándalo que se generó con Facebook por utilizar su plataforma con fines políticos y está recabando millones de datos. Ahora bien, yo les comentaría aquí a ustedes, sabemos que últimamente nosotros tenemos miles y millones de datos en nuestro teléfono que igual transmitimos con los servidores de algún carrier. Pero ¿creen que esa información realmente se quede en los servidores? Yo lo dejo a su consideración, porque tenemos que ser muy cuidadosos y cautelosos con la información que estamos transmitiendo. Sin embargo, esos datos ya no te los regresen. Tú los puedes eliminar del servidor, de tu dispositivo móvil, pero ¿realmente crees que se hayan eliminado? Nos pone a pensar eso. Ahora vamos a cambiar con la norma ISO 74982, denominada que es un sistema de procesamiento de la información, interconexión de sistemas abiertos a la arquitectura en materia de seguridad. Los primeros campos que abarca esta norma garantizan la seguridad de las comunicaciones entre sistemas abiertos, como son el modelo de referencia, describe los servicios de seguridad y mecanismos relacionados a esta, o bien el modelo de referencia número 2, que define los servicios y mecanismos necesarios para garantizar la seguridad. Los objetivos de esta norma son
Punto número 1. Protección de los datos contra modificación no autorizados. Los objetivos de esta norma son protección de los datos contra modificaciones no autorizadas. 2. Protección de los datos frente a pérdidas y o repercusiones. 3. Protección de los datos contra revelaciones sin autorización. 4. Garantizar la identidad del mismo. Y 5. Garantizar la identidad del receptor de los datos. Un estándar de referencia a las 5 categorías que acabamos de platicar son, punto número 1, autenticación, que confirma que la identidad es de la misma persona. El número 2 es control de acceso, niega el uso no autorizado de los recursos. Número 3, los permisos. Número 4, confidencialidad, protege la información de no ser revelada y que no estará disponible para todas las personas. Número 6, integridad de los datos, deben ser recibidos exactamente tal y como fueron enviados. Y por último tenemos el no repudio, evita que alguna de las entidades que se hayan comunicado pueda negar su participación total o parcialmente. Mecanismos de la norma. Tenemos la encriptación, tráfico de datos, mecanismos de intercambio de autenticación, firma digital, mecanismos de integridad de los datos y mecanismos de control de acceso. Para implementar un SGSI o un ISMS se utiliza el ciclo continuo de PDCA, que nos dice plan, que es de planificar, do, de hacer, check, verificar y act, de actuar. Planificar es establecer un SGSI, hacer es implementar y usar el CEGI, verificar y monitorear y revisar el CEGI, y por último es dar mantenimiento constante y mejorar el SGSI. Otra norma muy importante que se utiliza es la ISO 17799. Es una norma internacional que ofrece recomendaciones para realizar la gestión de la seguridad de la información dirigida a los responsables de iniciar, implementar o mantener la seguridad de la organización. La norma ISO 17799 define que la información como un acto que posee valor para la organización y requiere por lo tanto una protección adecuada. El objetivo de la seguridad de la información es proteger adecuadamente este acto para asegurar la continuidad del negocio, minimizar los daños de la organización y maximizar el retorno de inversión para las oportunidades del negocio. Algo muy importante que siempre se maneja en cualquier negocio de tecnologías, en cualquier empresa de tecnologías, es la triada SID, que nos habla de un concepto de ciberseguridad que hace referencia a los 3 principios que se deben de trabajar: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Confidencialidad: solo quienes estén autorizados a manejar cierta información son los que podrán utilizarla o verla. Igual, de la misma forma, darles mantenimiento. Integridad: la integridad contra un método que brinde la seguridad de la información y los procesos que sean exactos. Y por último, la disponibilidad: brindar la información requerida, que esté siempre al alcance de las personas que lo soliciten. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Es proporcionar una base común para desarrollar normas de seguridad dentro de las organizaciones de TI, para planificar, ejecutar, gestionar la seguridad dentro de su empresa. Protección de los datos personales por parte del gobierno son 3 niveles, que es la federal, estatal y la municipal, además de sindicatos y personas que reciben y ejercen recursos públicos y o realicen actos de autoridad. Esta ley define que un dato personal es un artículo 3º, fracción 5, toda aquella información que permita la identificación de una persona. Es importante mencionar que esta ley solo se aplica al territorio mexicano. La protección. La protección de los programas de cómputo se da tanto en sistemas operativos dedicados a la operación de bajo nivel y manejo de archivos,
Como ejemplo tenemos el MS2, Unix, Windows, Mac iOS. Para la protección del programa de cómputo debemos seguir las reglas mínimas de las obras literarias, de los derechos patrimoniales del autor que estarán vigentes. Para ello, la vida del autor y a partir de su muerte, 100 años más en caso de existir varios coautores. El plazo comenzará a correr a partir de la muerte del último. Ahora bien, tocando el tema de las conclusiones, referente un poco a lo que es Cambridge Analytica, Facebook y todas las empresas de tecnología, todos los CEO que están trabajando en esta rama, sabemos que la tecnología es un tema muy importante, muy delicado a la vez, porque si no tenemos las medidas adecuadas, podemos llegar a perder miles de datos. Debemos de contar con muchísima seguridad. Eso va a ser fundamental. Y a todas las personas que están dando una consultoría, pues saben de antemano que los datos que le están dando una persona tienen que estar respaldados por la ley federal. De lo contrario, se pueden meter en demandas. Así como vimos el caso de Facebook. Él es el claro ejemplo de utilizar las tecnologías de una forma incorrecta. Facebook tomó medidas drásticas, implementó políticas rigurosas y muy estrictas, ya que su plataforma era un medio para poder obtener datos, miles y millones de datos de las personas. Como lo sabemos, hay datos que ya no podemos recuperar. Se los queda los servidores o el gobierno, quién sabe. Yo se los dejo en tema de juicio para que ustedes tengan esta parte de las políticas y las normas. No utilicen videos inadecuados, no los suban a algunas plataformas, porque puede que los borren de su dispositivo móvil, pero van a seguir en la web y cualquier otra persona los puede ver. Entonces tengan cuidado con la información que ustedes están transmitiendo, con la web. Pues bueno, la verdad es que de mi parte será todo. Yo agradezco mucho el que Omar me haya invitado aquí a tu set. Muchas gracias, Omar, te lo agradezco. Y pues nada, sin más que decir, yo me despido. Agradezco mucho el tiempo que me brindaron. Saludos. Muchísimas gracias, Jimmy. La verdad es que yo te lo agradezco el que tú nos hables de políticas, nos comentes de temas que se han dado y han generado un tema controversial. Todo esto llegó hasta los juzgados y pues la empresa se tuvo que disolver, como el tema de Cambridge Analytica y la situación que se tuvo con Facebook. Gracias por compartirnos un poco de lo que son tus actividades, lo que realmente es la importancia de las normas ISO, de las leyes, establecer acuerdos y hablarnos de temas delicados. Yo te lo agradezco muchísimo también el que tú hayas estado aquí hoy en el set hablándonos de este tema. Y sin otro particular, agradezco mucho el que se hayan quedado a ver el video hasta el final. Saludos, me estoy despidiendo y nos estamos viendo en un siguiente video. Bye.